Buen día, somos el equipo 5 y el día de hoy realizaremos una presentación sobre los temas de rectificado y contorneado. En esta presentación abarcaremos temas como descripción general del proceso, qué es y cómo se realiza. También veremos máquinas o herramientas, descripción e imágenes ilustrativas, partes principales, tipos de máquinas o variantes, clasificación y diferencias. Por otra parte, veremos la velocidad de corte y parámetros de maquinado. Veremos el cálculo de la velocidad de corte, cálculo de la profundidad de corte, cálculo del tiempo de maquinado y cálculo de la remoción de material. Por último, veremos virutas. Abarcaremos temas como los tipos, características de cada tipo, condiciones para producirlas y materiales asociados. Para empezar, ¿qué es el proceso de rectificado? El rectificado es un proceso de mecanizado abrasivo que utiliza una rueda abrasiva llamada muela para dar un acabado de alta precisión y una superficie lisa a piezas metálicas o no metálicas, eliminando pequeñas irregularidades y asegurando las dimensiones exactas. Este proceso se usa comúnmente al final de la fabricación para mejorar el acabado y la tolerancia dimensional de las piezas, siendo especialmente útil para materiales duros y para conseguir una alta calidad superficial. A continuación, tenemos una imagen en la cual se describe el rectificado en acción, es decir, la muela abrasiva elimina el material de la pieza de trabajo, generando chispas intensas y un acabado superficial de alta precisión sobre una superficie previamente mecanizada. Se preguntarán, ¿pero cómo se realiza este proceso? El proceso de rectificado utiliza una herramienta abrasiva llamada muela, como ya mencioné anteriormente, y este proceso se lleva a cabo en una máquina llamada rectificadora, como bien su nombre lo dice. Este proceso suele utilizarse en la etapa final de fabricación tras el torneado o fresado para mejorar la tolerancia dimensional y el acabado superficial del producto. Por otro lado, cada grano abrasivo es encargado de arrancar una pequeña cantidad de material de pieza, de forma análoga a como lo haría un filo de corte en una fresa. Por consiguiente, tenemos una imagen en la cual se describe la estructura de una muela abrasiva. Es decir, la composición interna de la muela consta de 3 elementos esenciales. Primeramente, están los granos abrasivos, es decir, el filo de corte. Por consiguiente, tenemos el aglomerante que mantiene unidos los granos y por último los huecos o poros, que estos son necesarios para la evacuación de viruta y el refrigerante. A continuación, hablaré sobre las máquinas o herramientas. Las máquinas en las que se llevan a cabo las operaciones de rectificado son las rectificadoras. Existe una amplia gama de procesos y de máquinas rectificadoras en el mercado. Algunas de ellas son las planeadoras, además de rectificadoras cilíndricas de exteriores, de interiores y sin centros, además de rectificadoras para la producción de herramientas de corte y por último rectificadoras de engranajes, entre otras más. A continuación tenemos una imagen en la cual se describe el proceso de rectificado plano, es decir, la muela abrasiva realiza un movimiento de giro a alta velocidad para cortar, mientras que la pieza se mueve lentamente, es decir, el movimiento de avance, resultando en la remoción precisa de material y la generación de chispas. Por consiguiente, tenemos algunos tipos de rectificadoras. Primeramente, hablaremos de la rectificadora planeadora, en la cual esta es utilizada para obtener superficies planas de alta precisión
mediante la abrasión controlada del material. Por otro lado, tenemos la rectificadora de precisión para el afilado y tallado de herramientas de corte, mostrando el sistema de refrigeración. Y por último, tenemos la rectificadora cilíndrica de exteriores en operación, detallando un proceso de acabado de una pieza. Luego tenemos el rectificado plano, el cual consiste en un acabado de superficies planas o perfiles. Los parámetros importantes en este tipo de rectificado es la profundidad de pasada, denotada A subíndice E, el cual se mide en micrómetros. Luego tenemos la velocidad periférica de muela, denotado BS, es decir, velocidad inicial, el cual se mide en metros por segundo. Por el contrario, tenemos la velocidad de avance, denotado BF, el cual se mide en metros por minuto. Y por último, tenemos la anchura de pasada, denotado BW, el cual se mide en milímetros. Por consiguiente, tenemos una imagen en la cual se describe un diagrama esquemático del proceso de rectificado plano, mostrando la velocidad de la muela, denotado BS, además de la velocidad de avance de la pieza, denotado BF, la profundidad de corte o de pasada, denotado A subíndice E, y por último, el ancho de la muela, denotado BW. A continuación, tenemos algunos tipos de rectificadoras planeadoras. El primer tipo es de husillo horizontal o vertical y mesa alternativa, el cual en la imagen se describe un rectificado de superficie CNC, es decir, la máquina identificada como YGS 3010 CNC realiza operaciones de rectificado de alta precisión sobre una pieza plana de grandes dimensiones, utilizando refrigerante para mantener la estabilidad dimensional. Por otro lado, tenemos el husillo horizontal o vertical y mesa rotativa, el cual en la imagen se describe una rectificadora vertical de superficie, es decir, la máquina que está del lado derecho utiliza una muela de copa, es decir, la imagen del lado izquierdo, para rectificar la cara plana de grandes piezas circulares como engranajes o anillos, logrando superficies extremadamente paralelas y planas. Por consiguiente, tenemos otras variantes de gran productividad, el cual se ilustran métodos para maximizar la producción, incluyendo el rectificado de doble disco, el diagrama del lado izquierdo, y el uso de mesas rotativas para trabajar múltiples piezas simultáneamente, es decir, los dos diagramas restantes. A continuación, tenemos el rectificado cilíndrico, el cual consiste en un acabado de superficies de revolución, es decir, interiores y exteriores, de tipo a través y en penetración, denotado plonge. Algunos de los parámetros importantes en este tipo de rectificado es la profundidad de pasada radial, denotado A subíndice E, el cual se mide en micrómetros. Por consiguiente, tenemos la anchura de pasada, denotado BW, el cual se mide en milímetros. Luego, tenemos la velocidad periférica de muela, denotado BS, es decir, velocidad inicial, la cual se mide en metros por segundo. Por el contrario, tenemos la velocidad de avance, denotado BF, es decir, velocidad final, la cual se mide en metros por minuto. Y por último, tenemos la velocidad periférica de pieza, denotado BW,
la cual se mide en metros por minuto. A continuación, tenemos un diagrama en el cual se describe el rectificado cilíndrico sin centros, es decir, las modalidades de penetración y a través. La configuración de penetración, es decir, plongué, que es la imagen del lado izquierdo, se utiliza para piezas cortas o con escalones, mientras que la configuración a través, la imagen del lado derecho, se aplica a piezas largas, donde la pieza avanza continuamente a través de las muelas. Por consiguiente, tenemos la rectificadora cilíndrica de exteriores, la cual consiste en una pieza amarrada por los extremos usando punto y perro de arrastre. Por otro lado, tenemos la rectificadora cilíndrica de interiores, la cual consiste en altas velocidades de rotación de muelas, así como una muela trabajando en voladizos. Además, se da una dificultad de amarre de pieza y de suministro de fluido de corte. A continuación, tenemos una imagen en la cual se describe un rectificado cilíndrico exterior, es decir, la pieza se sujeta firmemente entre puntos, es decir, husillo principal y contrapunto. Un perro de arrastre garantiza la rotación de la pieza, mientras la muela abrasiva rectifica la superficie exterior, generando chispas por la remoción precisa del material. Por otro lado, tenemos el rectificado cilíndrico interior, en el cual una muela pequeña se utiliza para lograr acabados y tolerancias de alta precisión en la superficie interna, es decir, diámetro interior, ya sea de una pieza de revolución como un buje o un cono. En esta diapositiva encontraremos algunos puntos importantes acerca de la operación rectificado sin centros, así como imágenes del esquema del proceso de rectificado y algunas piezas de muestra. Primero tenemos el acabado de superficies de revolución de gran esbeltez, minimización de tiempo de amarre y centrado de pieza, posibilidad de usar muelas de gran anchura sin deformar la pieza, no hay errores de centrado, alta precisión, facilidad de automatización, empleado para piezas pequeñas, piezas de gran esbeltez y largas tiradas. En esta imagen encontramos el esquema del proceso de rectificado sin centros, ilustrando la muela rectificadora, la muela reguladora inclinada a un ángulo alfa, la regla de apoyo y las velocidades de rotación y de avance axial. Abajo encontramos muestra de piezas cilíndricas de alta precisión, vástagos sin componentes de transmisión, que requieren procesos de contorneado y rectificado para alcanzar sus especificaciones dimensionales y de acabado superficial. Hay dos tipos: a través. Ilustración de principio de funcionamiento del rectificado sin centros, mostrando la muela rectificadora roja, la muela reguladora azul y el avance continuo de la pieza cilíndrica a través de ella. Por consiguiente tenemos en penetración detalle del rectificado sin centros por inmersión, utilizado para rectificar zonas específicas de una pieza con diferentes diámetros o formas, mediante muelas perfiladas. Por otro lado, tenemos una definición acerca de las muelas de rectificado. Las herramientas utilizadas en operaciones de rectificado se denominan muelas. La selección de muela es crítica en la operación, del mismo modo que ocurre con las herramientas de torneado o fresado. A la hora de elegir la mejor muela para una aplicación, debe atenderse a la geometría de la operación, planeado, cilíndrico a través, sin centros, rectificado de forma, etc. En esta imagen
encontramos la muela rectificadora con perfil complejo y segmentos abrasivos definidos, diseñada para el rectificado de roscas o ranuras de precisión. Después tenemos la especificación de la muela. Encontramos tipo de material abrasivo, tamaño de grano abrasivo, dureza de la muela, estructura, tipo de aglomerante. En esta imagen vemos una variedad de muelas abrasivas de diferentes diámetros y geometrías, utilizadas para diversos tipos de operaciones de rectificado, planas, cilíndricas y para interiores. Bueno, después hablaremos sobre otro tema de velocidad de corte y parámetros de maquinado. De igual forma encontraremos algunos puntos importantes e imágenes de relación entre la presión específica de corte. Primero encontramos velocidad de corte, mucho más alta en rectificado. Rectificado 30-40 metros sobre segundos, pero puede alcanzar hasta 100 metros sobre segundos. Torneado, fresado, inferior a 6 metros sobre segundos. Espesor de viruta, mucho más pequeño en rectificado. Rectificado, tenemos torneado, fresado y efecto de tamaño. En esta imagen encontramos la relación entre la presión específica de corte y el espesor de viruta. La presión necesaria para remover material es mucho mayor en procesos de acabado, como el rectificado, donde la viruta es extremadamente fina, que en procesos de desbaste, como el torneado o el fresado. Por otra parte, encontraremos la diferencia entre grano y filo. El grano no tiene geometría, definida por su forma tiende a deformar la viruta. En esta imagen encontramos el mecanismo de corte del grano abrasivo. El grano, actuando como un filo de corte, arranca el material de la pieza. La vista A, como lo encontramos en la imagen, detalla el espesor de viruta, mientras que la vista lateral muestra el proceso donde ocurre cizalladura, deformación plástica y rozamiento en la interfase grano-pieza. Encontraremos una definición acerca de las virutas. En el rectificado no se seleccionan tipos de virutas, sino que éstas se forman a partir del material de la pieza según el abrasivo, la velocidad de corte y el material trabajado. Los abrasivos, como el corindón o el carburo de silicio, desprenden pequeñas partículas generando virutas discontinuas o polvo metálico fino. Clasificación de las partículas generadas, virutas, en el rectificado. Las partículas o virutas que se generan durante el rectificado se pueden clasificar principalmente por su tamaño. Virutas de metal son las partículas más grandes que se desprenden de la pieza. En esta imagen encontramos el rastreo mecanizado. El proceso de arranque de viruta deja este subproducto en forma de espiral, el cual representa el material removido de la pieza por la herramienta de corte durante operaciones de torneado o fresado. Clasificación de las partículas generadas virutas en el rectificado. Partículas metálicas, polvo, son partículas más finas y según su tamaño pueden ser polvo inhalable, partículas más grandes que pueden ser inhaladas, polvo respirable, partículas muy finas, a menudo llamadas micropartículas, que pueden llegar a los pulmones. En esta imagen vemos partículas metálicas proyectadas con alta velocidad del aire comprimido y baja velocidad. Las de velocidad de aire comprimido son las de la y baja velocidad se encuentran en el B. Bueno, aquí encontraremos los factores que influyen en la formación de partículas. Veremos algunos puntos importantes, así como dos imágenes que acercan un proceso hacia este tema. El tipo y el tamaño de partículas generadas dependen de varios factores.
Material de la pieza. Los materiales más blandos como el aluminio tienden a generar virutas más cortas y quebradizas, mientras que los materiales más duros como el acero producen virutas más largas y robustas. Tipo de abrasivo. Los abrasivos utilizados en las muelas de rectificado, como el óxido de aluminio o el carburo de silicio, determinan la forma en que se arranca el material. Parámetros de mecanizado. La velocidad de corte y la profundidad de corte influyen en la fragmentación de las partículas. Aquí encontramos dos imágenes importantes. En la figura 1 muestra de diversos materiales de ingeniería. La dureza y la composición química de la pieza son factores críticos en el rectificado. Los materiales más duros que exigen más energía específica y tienden a producir virutas por fractura frágil, mientras que los materiales más dúctiles generan más deformación plástica y arado en la formación de micropartículas. En esta imagen encontramos un proceso de rectificado cilíndrico exterior en operación. La intensa generación de chispas es una manifestación visible de alta velocidad de corte, que puede alcanzar hasta 100 metros sobre segundos, y la alta energía específica requerida para remover las virutas microscópicas, 0.1 a 1, a pesar de la reducida profundidad de corte. Como un plus, mencionaré las aplicaciones del rectificado. El rectificado tiene aplicaciones en alta precisión mecánica, fabricación y acabado de componentes. Se usa para alcanzar tolerancias y acabados superficiales finos que otros procesos no logran, además de corregir deformaciones y mecanizar materiales duros. Algunos ejemplos incluyen la fabricación de moldes, herramientas de corte, engranajes y piezas automotrices y aeroespaciales como cigüeñales y ejes. Por consiguiente, tenemos los tipos de rectificado y sus aplicaciones, algunos de los cuales mencionaré, como por ejemplo el rectificado de superficies planas, rectificado cilíndrico y rectificado de perfiles. Primeramente, empezaremos con el rectificado de superficies planas, el cual es ideal para crear superficies planas y lisas como bloques de motor y bases de máquinas. Luego tenemos el rectificado cilíndrico, el cual se aplica tanto al exterior como al interior de piezas cilíndricas. También se usa en la producción de piezas de gran tamaño como ejes de trenes de aterrizaje de aviones y para mecanizar diámetros interiores de precisión en piezas como moldes de botellas y alojamientos de husillos. Por último, tenemos el rectificado de perfiles, el cual se utiliza para dar forma a perfiles complejos en piezas como engranajes y levas. Por consiguiente, tenemos una imagen en la cual se describen algunos componentes de una matriz o molde de alta precisión. Es decir, se aprecian múltiples punzones de acero endurecido, diseñados para soportar altos esfuerzos y garantizar la repetibilidad en la producción en masa de piezas, ya sea por inyección de plástico o estampado de metal. Por otro lado, tenemos el rectificado óptico de precisión, el cual se utiliza una muela de copa, es decir, la de la imagen derecha, a menudo de diamante, para mecanizar y pulir una superficie esférica de una lente, es decir, la imagen izquierda. Este proceso es esencial para garantizar la geometría y el acabado superficial requeridos en componentes ópticos y lentes.
Buen día, hoy les hablaré sobre el contorneado. ¿Qué es el contorneado? El contorneado, también conocido como contouring en inglés, es una operación de mecanizado de precisión que consiste en mover la herramienta de corte de manera simultánea a lo largo de dos o más ejes de la máquina, con el propósito de generar superficies curvas, perfiles complejos o formas tridimensionales en una pieza de trabajo. A diferencia de un mecanizado lineal o de desbaste, donde la herramienta se desplaza en un solo eje, el contorneado requiere un movimiento coordinado y continuo entre los ejes de la máquina, por ejemplo, X, Y y Z, para seguir en un trayecto que produce exactamente el perfil o la geometría deseada. Este proceso utiliza principalmente máquinas CNC, que son de control numérico por computadora, aunque también puede realizarse manualmente en fresadoras con control de ejes múltiples, aunque con menor precisión. El contorneado es muy común en la industria metalmecánica, aeronáutica, automotriz y en la fabricación de moldes y matrices, donde se requiere una alta exactitud en la forma final de la pieza. ¿Cómo se realiza? El proceso de contorneado se desarrolla en varias etapas bien definidas, que aseguran la exactitud dimensional y el acabado superficial adecuado. Este consta de varias etapas. La primera es la preparación de la pieza y la herramienta. Antes de iniciar el mecanizado, se debe preparar correctamente la pieza de trabajo. Esta se fija sobre la mesa de la máquina, el portapiezas o el dispositivo de sujeción, asegurando que no exista un movimiento sobre la mesa o durante el proceso, ya que cualquier vibración o desplazamiento podría alterar el contorno final. A continuación, se selecciona la herramienta de corte más adecuada, que puede ser una fresa de punta esférica, fresa cilíndrica, fresa cónica o un buril de forma especial, dependiendo del material y del tipo de superficie que se desee generar. También se considera el material de la herramienta, que puede ser de carburo, de acero rápido, de materiales cerámicos o de diamante policristalino, en función de la dureza del material de la pieza. Esta selección influye directamente en la calidad del acabado y la vida útil de la herramienta. El punto 2 es la propagación de la trayectoria. En el contorneado CNC, la trayectoria de la herramienta se define mediante un programa de control numérico, que se genera a partir de un modelo CAD o CAM. El operador o programador utiliza un software especializado para definir el recorrido exacto de la herramienta, siguiendo las curvas, ángulos y redos especificados en el diseño. Durante esta etapa se establecen parámetros, como lo son la velocidad de corte, el avance por dente o por revolución, la profundidad de pasada y la compensación del radio de la herramienta. Más adelante hablaremos más acerca de estos parámetros. Estos parámetros son fundamentales para evitar errores dimensionales, mantener una buena calidad superficial y optimizar el tiempo de mecanizado. En algunos casos, se realizan simulaciones digitales antes del mecanizado real, para verificar que la herramienta no colisione con la pieza o con el portaherramientas, garantizando así la seguridad y eficiencia del proceso. En el punto 3 tenemos el movimiento simultáneo de los ejes, que una vez programada el recorrido, la máquina CNC ejecuta los movimientos simultáneos de sus ejes. Por ejemplo, en un contorneado 2D, la herramienta se mueve en los ejes X y Y, siguiendo un perfil plano, mientras que en un contorneado 3D, la herramienta también se mueve en el eje Z, además del X y Y, permitiendo generar superficies curvas y complejas. La coordinación precisa entre los ejes es lo que permite reproducir formas tridimensionales, con gran exactitud en máquinas de 5 ejes. El contorneado puede involucrar incluso la inclinación o rotación de la herramienta, permitiendo el mecanizado de geometrías que serían imposibles de obtener en máquinas convencionales. Este tipo de movimiento simultáneo requiere un sistema de control avanzado, capaz de interpretar líneas de código por segundo,
y ajustar la posición de servomotores con precisión micrométrica. En el punto 4, que sería el control del acabado. Una vez completadas las pasadas principales, se realizan pasadas de acabado para alcanzar la forma final, la tolerancia requerida y la calidad superficial deseada. Dependiendo del tipo del material, ya sea aluminio, acero, titanio o plástico técnico, puede ser necesario aplicar velocidades de corte más bajas y avances más finos en la fase de acabado. Posteriormente, se pueden realizar procesos complementarios, como el pulido, desbarbado o rectificado ligero, con el fin de eliminar pequeñas imperfecciones y mejorar la apariencia o el ajuste de la pieza. El control dimensional se efectúa mediante instrumentos de medición de alta precisión, como micrómetros, comparadores o máquinas de medición coordenadas, CMM, asegurando que la pieza cumpla con las tolerancias establecidas en el plano de diseño. Algunas aplicaciones y ventajas del contorneado, más y muy por encima, serían el contorneado, su alta precisión y su repetibilidad. Es la posibilidad de mecanizar superficies complejas con una sola operación, reducción del tiempo de trabajo y del número de sujeciones necesarias, mejor aprovechamiento del material y acabado superficial de alta calidad. El contorneado es esencial en las fábricas de moldes, troqueles, componentes aeroespaciales, turbinas, carcasas y piezas con geometrías orgánicas o aerodinámicas. Además, el contorneado moderno, combinado con tecnologías CAD o CAM y máquinas CNC de alta velocidad, permite producir piezas que anteriormente solo podían fabricarse mediante fundición o moldeo. En resumen, el contorneado es una de las operaciones más importantes y versátiles dentro del mecanizado, por control numérico. Su correcta aplicación permite obtener piezas precisas con formas complejas y acabados profesionales, optimizando tanto el tiempo de fabricación como los costos de producción. A continuación veremos más acerca de eso. Buen día. Yo les voy a hablar sobre las máquinas y herramientas utilizadas en el proceso de contorneado. Un tema fundamental dentro del mecanizado de piezas en la industria manufacturera. El contorneado es un proceso mediante el cual se da forma a los bordes, perfiles o superficies de una pieza. Lo que lo caracteriza es el movimiento controlado de la herramienta sobre la pieza para generar superficies planas, curvas o con geometrías más complejas. Este proceso puede realizarse en distintos tipos de máquinas de mecanizado que varían en su nivel de automatización, tamaño y precisión. Entre las más utilizadas encontraremos las fresadoras, los tornos, las máquinas CNC de 3 a 5 ejes y también más adelante veremos otras opciones como routers, láseres y electroerosión. Comencemos hablando de una de las máquinas más comunes en el contorneado, que es la fresadora. La fresadora es una máquina que remueve material de una pieza mediante una herramienta rotativa llamada fresa. Esta herramienta puede desplazarse sobre uno o varios ejes, permitiendo obtener tanto superficies planas como curvas según la forma de la fresa y el tipo de movimiento. Las fresadoras son muy versátiles, ya que se pueden utilizar para crear canales, ranuras, perfiles decorativos, moldes y piezas tridimensionales. Las partes principales de la fresadora son la base y la columna, que sirven de soporte para toda la máquina. La mesa de trabajo, que se mueve en los ejes X, Y y Z para posicionar la pieza.
el husillo y el motor principal, encargados de hacer girar la herramienta, y finalmente el sistema de control. Este sistema puede ser manual o controlado por computadora, o también nombrado CNC. En la imagen del lado derecho podemos ver una fresa típica utilizada en el contorneado. Existen muchos tipos de fresas, ya sean planas, esféricas, de punta redondeada, entre otras, dependiendo del acabado que se busca y del material que se va a utilizar. Existen diferentes tipos de fresadoras según su grado de automatización y su aplicación. En primer lugar, tenemos la fresadora manual, donde el operador controla directamente los movimientos. Se utiliza principalmente para trabajos sencillos o prototipos, ya que no permite una gran precisión en contornos complejos. La fresadora CNC, por otro lado, usa un control computarizado que automatiza los movimientos de la herramienta. Esto permite realizar contorneados complejos en 2D y 3D, con una precisión muy alta y con posibilidad de repetir el proceso cuantas veces se necesite. Finalmente, la fresadora tipo puente o gantry es ideal para piezas grandes como estructuras, moldes o componentes de aeronaves. Su diseño permite una alta rigidez y un excelente control en superficies extensas. Después de las fresadoras, veamos otro tipo de máquina muy importante en el contorneado: el torno. El torno es una de las máquinas más antiguas, a la vez más utilizadas en el mecanizado. A diferencia de la fresadora, en el torno la pieza gira mientras la herramienta se mantiene fija o se mueve linealmente. Esto lo hace ideal para piezas cilíndricas o cónicas como ejes, poleas, bujes o pistones. Las partes principales del torno son el cabezal con husillo principal que sujeta y hace girar la pieza, el contrapunto que sostiene el extremo opuesto para evitar las vibraciones, el carro transversal y longitudinal que mueve la herramienta de corte en diferentes direcciones, y por supuesto la herramienta de corte que retira material para dar forma al contorneado deseado. El torno es muy útil cuando se busca simetría rotacional, acabados precisos en piezas redondas, etc. Existen varios tipos de torno, según el nivel de automatización y el tamaño de la pieza. El torno manual es ideal para operaciones simples de contorneado cilíndrico. Es económico y fácil de operar, pero depende mucho de la habilidad del operador. El torno CNC permite automatizar el proceso y lograr formas más complejas, incluso con transiciones suaves o superficies tridimensionales. Este tipo de torno se programa por computadora y ofrece una mayor precisión y repetibilidad. También existe el torno vertical, que se utiliza para piezas grandes de gran diámetro, como discos de freno o volantes industriales. En este tipo, la pieza se monta de manera vertical, facilitando el mecanizado de componentes pesados. En la imagen se pueden observar dos tipos de torno: el torno manual tradicional en la parte posterior y el torno CNC moderno en la parte inferior. Pasaremos ahora a las máquinas CNC multieje, que representan la tecnología más avanzada en el mecanizado por contorneado
hasta el momento. Estas máquinas permiten el movimiento simultáneo de la herramienta en 3, 4 o incluso 5 ejes, lo que hace posible generar superficies muy complejas y detalladas, imposibles de producir en máquinas convencionales como la fresadora manual. Este tipo de máquinas se utilizan en sectores donde la precisión es crítica, como la fabricación en moldes y matrices, en la industria automotriz y en la industria aeronáutica, especialmente en componentes con formas aerodinámicas. En la imagen vemos una máquina CNC tipo pórtico o gantry. Este equipo puede trabajar con piezas de gran tamaño y mantener tolerancias de micras, lo que lo hace ideal para la producción de alta precisión. Además de las fresadoras, tornos y máquinas CNC, existen otras herramientas que se utilizan en los procesos de contorneado según el material o la aplicación. El CNC router es un ejemplo. Es muy popular en la industria de la madera, plásticos y materiales compuestos. Su funcionamiento es similar al de una fresadora, pero con menor rigidez. Es ideal para realizar cortes decorativos o contornos en muebles o señalíticas. La máquina de electroerosión es otro de los ejemplos. Trabaja mediante descargas eléctricas controladas, lo que permite contornear metales duros o materiales difíciles de mecanizar. Su precisión es altísima, aunque el proceso es más lento. Por último, las cizallas y los láser CNC se usan para contornear chapa metálica. Son equipos rápidos, precisos y con gran repetibilidad, ideales para fabricar piezas planas como carcasas o estructuras metálicas. En la imagen observamos un torno CNC realizando un contorneado. Este tipo de operación permite obtener geometrías muy precisas con excelente acabado superficial. Finalmente, hablaremos de las herramientas de corte, que son esenciales en cualquier proceso de contorneado. La herramienta correcta depende del material de la pieza y el acabado deseado. Algunos ejemplos de estas son las fresas de extremo, que se usan para contornear superficies 2D o 3D. Pueden ser planas, esféricas o con radio, según el tipo de contorno requerido. Las plaquitas intercambiables, utilizadas tanto en tornos como en fresadoras, permiten reemplazar el filo sin cambiar toda la herramienta. Brocas de perfil o formadoras se usan para crear ranuras o formas específicas. Herramientas de electroerosión, o también llamadas EDM, son ideales para cavidades y contornos en materiales duros, como aceros templados o carburos. Para cerrar, les explicaré una comparación rápida de las máquinas más utilizadas. La fresadora manual es económica y sencilla, pero está limitada
a geometrías simples. La fresadora CNC permite contornos 3D con gran precisión, aunque requiere de programación y se necesita un técnico especializado en esto. El torno manual es perfecto para contornos cilíndricos, mientras que el torno CNC amplía las posibilidades con geometrías más complejas. Por otro lado, el EDM o por electroerosión logra gran precisión en metales duros, aunque su proceso es más lento. Y finalmente, las máquinas láser y routers CNC destacan por su rapidez y versatilidad, especialmente en materiales no metálicos o chapas. En conclusión, el proceso de contorneado es una de las bases del mecanizado moderno. La elección de la máquina y herramienta adecuada depende siempre del material, la forma deseada y el nivel de precisión requerido. Ahora me toca hablarles sobre los parámetros de corte en el contorneado. Tenemos distintos parámetros. El primero al que les voy a hablar sería la velocidad de corte, o denotado como VC. La definición de este es que la velocidad a la que la herramienta de recorte interactúa con la superficie de la pieza que estamos trabajando. Su fórmula es VC igual a pi por D por N, donde el VC es la velocidad de corte que se mide es metros sobre minutos. La D es el diámetro de la herramienta o pieza que estamos trabajando, se mide en metros. Y la N son las revoluciones por minuto, son los RPM. El segundo parámetro de corte que estamos viendo sería el avance por diente, denotado como FZ. Su definición es la distancia que avanza la herramienta por cada diente de contacto con la pieza. Su fórmula es FZ igual a BF sobre Z por N, donde F es el avance por diente, que se mide en milímetros sobre el número de dientes. La V es el avance de mesa, que se mide milímetros sobre minutos. La Z es el número de dientes de la herramienta que estamos trabajando. Y la N son las revoluciones por minuto, igualmente denotado como RPM. El tercer parámetro de corte es la profundidad de corte, denotado como AP. La definición de este es la distancia de la herramienta que penetra en la pieza en dirección axial. Su fórmula es Q igual a BF por A subíndice E por A subíndice P, donde Q es la tasa de remoción del material, que se mide en milímetros cúbicos sobre minuto. BF es la velocidad de avance, que son milímetros sobre minuto. Y la A subíndice E es la profundidad de corte radial o ancho del corte, que se mide en milímetros. Y el cuarto parámetro tengo el tiempo de maquinado, que se denota como TC. Su definición es el tiempo total que la herramienta tarda en realizar una operación de corte. Su fórmula es TC igual a L subíndice M sobre BF, donde TC es el tiempo de corte, que se mide en minutos. LM es la longitud de mecanizado, que se mide en milímetros. Y el BF es el avance de mesa, que se mide en milímetros sobre minuto. Ahora vamos a hablar sobre las virutas. Durante el mecanizado, el material removido de la pieza forman las virutas, cuya forma y características dependen del material de la pieza, la geometría de la herramienta y los parámetros del corte. Las virutas son indicadores importantes de la eficiencia del corte, la vida útil de la herramienta y la calidad superficial. En esta imagen vamos a mostrar la
Un ejemplo de la viruta. El mecanizado por arranque de viruta es un proceso de fabricación en el cual se elimina material de una pieza mediante una herramienta de corte, desprendiendo pequeñas porciones llamadas virutas, con el fin de obtener la forma, las dimensiones y el acabado superficial deseado. Tipos de viruta. Viruta continua. Se forma en láminas largas y continuas, con o sin estrías. Las características de estas son la superficie lisa, el buen acabado y el bajo desgaste de esta herramienta. Las condiciones para producirlas son el corte con ángulo de desprendimiento positivo, avance bajo y la velocidad del corte moderado. Los materiales asociados a estos son el acero blando, aluminio y el cobre. Las virutas segmentadas se rompen en segmentos cortos, generalmente curveados. Las características son la superficie con marca de segmentación, vibración leve. Las condiciones son materiales dúctiles para la alta resistencia, velocidad de corte alta y avance moderado. Los materiales asociados a estos son el acero, aliados en alta resistencia, y el titanio. La viruta fragmentada o en grumos se rompen en pequeños trozos. Las características son el acabado rugoso y la alta generación de calor. Las condiciones para producirlas son los materiales frágiles o muy duros, la baja conductibilidad y el avance alto. Los materiales asociados a estos son las fundiciones, el bronce duro y aceros templados. Viruta mixta o semiconductores, semicontinuas. Combina segmentos continuos y fragmentados. Las características de estas son el acabado variable y el comportamiento intermedio. Las condiciones para producirlas son los materiales semidúctiles y la combinación de parámetros del corte. Materiales asociados a estas son los aceros medianamente aliados. Las características principales de la viruta. La viruta continua. Estas tienden a tener menos fricción, menos generación de calor y requieren evacuación eficiente. Virutas segmentadas ayudan a reducir la temperatura de la zona del corte al fragmentarse y son más ruidosas. Virutas fragmentadas favorecen la seguridad, pero generan más desgaste de la herramienta y tienden a hacer menos enrollamiento. Virutas mixtas. Comportamiento intermedio controlado por parámetros de corte y geometría de la herramienta. Condiciones para producir cada tipo de viruta. Ángulo de desprendimiento de la herramienta. Si la viruta suele ser positiva, obtendremos virutas continuas. En cambio, si son negativas, obtendremos virutas fragmentadas. Velocidad de corte. Si la viruta es corta a baja velocidad, obtendremos virutas continuas. Si es muy alta la velocidad, obtendremos virutas segmentadas. Profundidad y corte avanzado. Si el corte es mayor, avanzado, obtendremos virutas fragmentadas. Lubricación y refrigeración. Favorece virutas continuas y reduce la temperatura. Dureza y ductibilidad del material. Si los materiales son blandos, obtendremos virutas continuas. Si los materiales son duros o frágiles, obtendremos virutas fragmentadas. Materiales típicos y tipo de virutas. Los materiales típicos para las virutas son de aceros dulces o aceros de bajo al carbono, que son virutas continuas. Las virutas continuas o enrolladas suelen ser aleaciones de aluminio.
virutas segmentadas son de acero aliado en alta resistencia. Las virutas segmentadas son de titanio. Las virutas fragmentadas son de fundición gris y las virutas fragmentadas son de bronce. Aplicaciones del contorneado. El contorneado en la manufactura industrial se aplica en diversas industrias para crear piezas con perfiles curvos y complejos, como las que se encuentran en los sectores automotriz, aeroespacial y de dispositivos médicos. Su aplicación se realiza con máquinas de control numérico para fabricar componentes cilíndricos, formas complejas y piezas personalizadas de alta precisión. Aplicaciones clave por industria. Automotriz, fabricación de componentes internos y externos del motor, ejes y otras piezas complejas. Aeroespacial, creación de partes precisas y complejas para aeronaves y misiles, como fuselajes y componentes internos. Médica, producción de dispositivos y componentes para dispositivos médicos e implantes como piezas para pedología. Y equipos industriales, fabricación de maquinaria, herramientas a medida y componentes para automatización. Electrónica, creación de componentes precisos para electrónica de consumo y placas de circuitos impresos. Defensa, diseños y fabricación de partes complejas para armamento y equipos especializados. Educación, formación de estudiantes y aprendices en el uso de maquinaria de control numérico para mecanizar piezas. Ventajas del contorneado CNC. Precisión permite crear contornos y superficies complejas para gran precisión y repetibilidad. Flexibilidad. Las máquinas CNC pueden programarse para realizar una gran variedad de operaciones, incluyendo el mecanizado de perfiles curvos, radios y superficies esféricas. Eficiencia. Permite los tiempos de producción y reduce los costos al permitir la fabricación automatizada y masiva de la pieza.